Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué más da? Podcast. Este podcast lo hemos creado mi copresentador y yo lo llevamos planeando durante un buen tiempo. Así que para nosotros es demasiado importante que vosotros como audiencia nos dejéis en comentarios qué os ha parecido este primer episodio. Si os gusta, si no os gusta, qué es lo que mejoraríais, qué es lo que cambiaríais. Así que toda opinión es válida para nosotros y para el futuro del podcast. Gracias a ello iremos mejorando, cambiando, aumentando, disminuyendo cosas sobre el podcast. Así que, lo dicho, es muy importante para nosotros todas vuestras opiniones, ya que estamos haciendo este podcast desde la humildad de nuestras casas y lo dicho, nos gustaría que esto saliese adelante, o mínimo lo intentásemos. Así que eso, ¿qué más da? Sin más dilaciones, les presento ¿Qué más da? Podcast en exclusiva en el canal de Jonat Valdez. Así que, lo dicho, sin nada más que decir, ya. Bienvenidos a todos. Yo soy Jonat Valdez, estudiante de psicología, y junto a mí tengo a mi copresentado Tartaka Fandus. Tartaca Preséntate. Fandoms. ¿Qué tal a todos? Espero que estéis bien. Yo soy Tartaca, soy un creador de contenido, digamos, de doblaje amateur de fans para fans. Y yo, bueno, también estudio en la universidad y en mi caso estudio física. Hoy vamos a hablar del tema de la universidad, que es un tema, digamos, bastante relevante. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero, Jonat. Vale, pues eso. Como acaba de explicar, vamos a hablar de la universidad. Como ya expliqué, yo soy estudiante de psicología en una de las muchas universidades online que existen en España. Pero sin embargo, como tú has dicho ahora, Tartaca, tú eres estudiante, pero ¿qué estudias? ¿Y cómo? Estudio física de forma presencial en la Universidad de La Laguna. Vale, Eh, y no sé, ¿por qué esa carrera y no otra? Es que no sé. Claro, entonces empezamos, bueno, este podcast, primero que nada decir que es hecho de manera humilde y vamos a tratar varios temas y el primero que teníamos era eso, de hablar de por qué elegimos la carrera, por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces el primer punto es ese, me lo acaba de decir mi compañero, es porque elegí yo físicas, ¿no? En mi caso estoy estudiando física en la universidad y bueno, porque yo desde pequeño siempre me ha gustado mucho el tema de los planetas, las estrellas, el espacio exterior y dije, vale, ¿qué puedo estudiar yo para hacer eso? Y lo primero que pasó por mi cabeza sería, bueno, astronomía, ¿no? Pero para hacer eso tienes que ser primero físico, ¿vale? Después tienes que pasar por astrofísica y hacer el máster. Pues ahí ando yo, en mitad de la carrera, haciendo algo que me gusta en principio. Claro, pero ¿por qué eso y no otra cosa? Es que, no sé, que te hubiese gustado a ti, por ejemplo, estudiar si no hubiese sido, en este caso, astronomía, como me dijiste, ¿no? Sí, Física. sí, sí. Sí, a ver, yo lo elegí porque, bueno, era mi primer, digamos, mi primera opción para estudiar, pero sí que tengo otros hobbies también como en su momento era dibujar o también, digamos, hacer doblaje, ¿no? Pero en el caso no pude dedicarme, yo qué sé, a dibujar o a hacer doblaje porque, a fin de cuentas, los tengo más como hobby, más que como Claro. dedicación de dedicarme a ellos, ¿sabes? Es más un hobby que decir, va, me quiero dedicar a esto. Aparte de que la escuela de doblaje es carísima. No. Y no me podría permitir algo así. Sí, sí, No me bueno. podría permitir algo así. Ya hablaremos del tema de artes en España, sobre todo, porque Sí, el arte en España es muy también, o caro. sea, Pero es bueno, demasiado caro. sí, 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 te entiendo Ahora, perfectamente. ahora, Sí, sí. claro, bueno, en tu turno, a ver, explícanos por qué estudias psicología, No, estudias pero psicología en la universidad. pues más o menos de lo mismo, ¿Cómo? por lo que acabamos de decir, porque el arte en España es demasiado caro. En mi caso, yo decidí estudiar psicología por algo de que eh, me apetecía, no más, aprender, saber más cosas sobre las personas, su comportamiento, las personalidades.
aprender sobre los traumas y demás. Y con ello, yo sí es cierto que, por ejemplo, en mi caso, no tenía muy claro qué estudiar desde muy pequeño, pero yo sí tenía muy claro de que, bueno, me apetecía mucho como ayudar a la gente, ¿me entiendes? Como de, bueno, me apetecería hacer una organización que pudiese ayudar a X tipo de población que tuviese X problema y ayudarles. Pero como que conforme fue pasando el tiempo, se me fue olvidando ese tema y cuando llegó la hora de elegir una carrera, me quedé como, bueno, sí, siempre había querido estudiar lo mismo, ¿no? Yo artes conforme al dibujo, a la actuación en mi caso, porque me gustó mucho el tema, pero nunca había podido como tal, porque me salía demasiado caro y no tenía los medios en ese entonces. Entonces, lo que se me ocurrió otra vez, de repente, una mañana de COVID, me llaman para hacer una promoción de la universidad y claro, me ofrecieron justamente la carrera de psicología. Me informé y demás y así es como acabé estudiando psicología. Pero bueno, o al menos se Sí, sí, intenta, ¿sabes? Como que se intenta. Pero bueno, sí, vamos bueno, tirando. claro, pues sí. Pero bueno, más o menos, claro, doy por hecho que tú al estudiar una carrera presencial tienes distintas metodologías de las que yo los tengo. ¿Nos podrías explicar más o menos cómo son tus evaluaciones, si tienes trabajos y demás? Vale, sí, entonces, tratando el tema que acabas de comentar, al estudiar de forma presencial, pues uno se acostumbra, normalmente depende de la carrera también, que haya distintos turnos. Un turno puede ser de mañana, un turno puede ser de tarde, ¿no? Dependiendo también de la carrera. Vas a la universidad, haces tus horitas y bueno, después ya te tomas el descanso. Entonces, en mi caso, solo hay un turno que es el de mañana y yo voy de mañana. Entonces, en cuanto a la metodología de estudio, diría que no es, bajo mi percepción, no es tan diferente o no difiere tanto a una metodología de estudio, digamos, de estudiar presencialmente o de forma telemática, ¿no? Ujú. Porque igualmente vas a sentar los codos igual, vas a estar en tu pupitre, vas a estudiar y vas a hacer tus cosas, tus tareas, O sea, más o menos como tu, tu deber. en el instituto o en el colegio. Exacto, exacto, sí, 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 eso mismo. Es más o menos el instituto, pero con un contenido mucho mayor, digamos, ¿no? Un contenido que es más extenso, porque es otro rollo, es la universidad. Entonces, eso en cuanto a tema metodología, el mismo de siempre, ¿no? Sentarte, estudiar tus 2, 3 horitas por la tarde y si es necesario un poquito más, cuando hay exámenes, prepararte con antelación, digamos, una semana o 2 semanas antes, diría yo, y vas bien. Entonces, eso en cuanto a mi respecto, ¿sabes? Decirte, vale, yo hago esto, yo me siento por la tarde unas 2 horitas, estudio hasta las 9 por ahí, porque yo por la noche no puedo estudiar, hasta las 9 es mi límite, Vale. y ya está, y voy bien. Entonces, eso en cuanto a ese tema y en cuanto a lo que me preguntabas de la evaluación, es el rollo de continua y finales, básicamente, es igual. Creo que tenemos más o menos algo similar en cuanto al rollo de la continua. Ya es explicar a la gente que se quiera meter a la universidad lo de cómo es este rollo, cómo es el tema de ir por continua o ir por final o esa cuestión. Entonces, empiezo yo explicando y después tú explicas cómo es en tu caso, ¿vale? Sí, sí, claro, sin Eh, problema, porque claro, vale. sí. Claro, porque como yo estudio de forma presencial y el telemática, pues tenemos, digamos, aunque en base es similar, digamos que tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, en mi caso, digamos, la continua, a ver cómo explicarlo de forma fácil, tío. Se basa, por ejemplo, tener por cuatrimestre, porque la universidad se divide en 2 cuatrimestres. Entonces, en el primer cuatrimestre tienes 5 asignaturas y en el segundo cuatrimestre tienes 2 asignaturas, 4, perdón, no, 5, joder, Mm, 5, 10 en total por año, 10 en total por año. claro, tú tienes 10 en total por año, entonces, ¿cuántos años son tuyos de carrera? Claro, en principio son 4 años de carrera y después ya, pues si le quieres hacer el máster sería 1 o 2 años dependiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás, por ejemplo, en tu primer año de carrera, entras al primer cuatrimestre y tienes 5 asignaturas únicamente. Entonces, tienes la opción de seguir la continua. La continua se basa en unos exámenes parciales de los temas de las distintas asignaturas
y tú vas a tener una nota, digamos, de continua. Vas a hacer tu examen, tienes una nota, haces tu examen, tienes otra nota, así hasta tener la nota de, digamos, de continua, la final de continua. Entonces, si esa continua está aprobada, en mi caso, o sea, si tienes un 5 ya te suma a la hora de hacer y presentarte al examen final de la asignatura. O sea, si tú tienes un 5 y te presentas al examen final, y ese examen final, por ejemplo, digamos, tienes un 3,3, es el mínimo, aunque lo suspendas vas a aprobar porque te salva la continua. Ese es en mi caso. Entonces, Así más se ha o hecho menos, siempre. en cuanto a porcentaje, la continua, ¿cuánto tiene en relación al examen final? Porque, claro, Claro, sí. Pues mira, digamos que es que es bastante peso, entonces digamos que un 60%, un 70% yendo a la forma clásica de expresarlo, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en mi caso, si tú suspendes la continua, o sea, si sacas menos de un 4, menos de un 5, perdón, ujú. ya esto no te cuenta para nada. Y tienes que ir al final, al examen final, de la asignatura entera de todos los temas, sin tener en cuenta la continua. Entonces, en la nota que saques tú en el examen final es la nota que sacas en la asignatura, sin tener ya en cuenta la continua. Ese es el pero. O sea O que, sea, ese aunque, sería. aunque no tuvieses continua, con que saques un 5 en el examen final, ya tendrías para aprobar la materia, como tal. Exacto, sí, en mi caso es así. Vale, Si tú vale. no tienes continua, si tú no tienes continua, por ejemplo, suspende, sacas un 3 en la continua, un 2 o directamente ni te presentas y vas al final y en el final te sacas un 5, aprobaste la asignatura con un 5 con lo que saques en el examen final. Vale, vale, porque claro, en mi caso es mucho más distinto a lo que tú me acabas de exponer. Porque, por ejemplo, yo sí tengo evaluación continua y el examen final, pero la evaluación continua solo cuenta un 40% de la nota. No es como tú que acabaste de mencionar, que tú tenías exámenes para cada tema o cada X temas. No, no sé si te entendí bien. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Son parciales. Sí, Como, son, claro, son parciales. como en el instituto cuando íbamos. Que, Claro, claro. que para quien no se, bueno, para quien no sepa, bueno, spoiler. Nosotros hemos estudiado juntos desde que nos conocimos en la ESO. Pero bueno, Sí. en mi caso no es el caso. Yo, mi evaluación continua, este 40% se basa en la entrega de 3 trabajos, asistencia a 2 clases presenciales, en vía online, obviamente, y la entrega de unos test que independientemente los test no son como un examen que tú dices, no, lo hago hoy y no lo puedo repetir, este tema. No, los test al contrario sí, los puedo repetir cuantas veces quiera hasta aprobarlos. Que al final del día los test cuestan como 0,01 un punto, nada. Mm. Y ya luego es el examen, o sea que el examen que cuenta el 60% de la nota, no más. O sea que, Ah. en este caso, no sabría yo decirte que es mejor ni que es peor. ¿Tú qué piensas? Porque no sé. Mm, a ver, yo como ya llevo unos varios años con esta organización, Ujú. a ver, lo que tú me comentas yo creo que también está bien, pero desde mi punto de vista, yo creo que es más cómodo el sistema que seguimos en mi universidad. Pero oye, personal, ¿sabes? Igualmente. El sistema que siguen ustedes yo creo que también es acertado. Bueno, Pero a veces, pero a veces digo yo, si alguien directamente se quiere saltar todo, tío, ¿qué necesidad tiene, sabes, de tener que salvar la continua? Simplemente llegas, te presentas el examen final y lo haces. Que es lo que hacen muchos repetidores, digamos, de asignaturas en mi uni. No hacen, yo qué sé, no hacen los parciales, no se presentan. Porque también, como tú mencionaste, el tema también de los trabajos. Hay algunas asignaturas en mi carrera donde sí hay que hacer trabajos. Entonces también te da un plus o una nota más en la continua, ¿no? En la nota de continua, aparte de, yo qué sé, extras como por ejemplo salir a exponer a la pizarra algún ejercicio, un problema o algo, o la misma presencia, o sea, también te pasan la lista para que firmes y digas, vale, he asistido. Y eso también te da un punto en la continua por la cara, ¿sabes? pero Entonces son... eso, claro, en tu caso son todos los días que tienes que ir, Sí, o no. claro. Sí, es eso, Claro, porque todos los días. claro, es que yo no. Claro, Yo, pero por lo que yo te... ejemplo, tengo solo 2 asistencias a clase y ya. Y yo decido cuándo ir, ¿sabes? Porque al final del día es Ah, online.
O sea que Claro. necesariamente no tengo que estar acudiendo a todas las clases online todos los días que se realizan. Al contrario, puedo realizarlo esta semana una clase y dentro de un mes la siguiente clase, ¿me entiendes? Y entonces, ¿cómo es el rollo en sí? ¿Cómo hacen para cuadrar? Porque me imagino que tienes muchos compañeros y tal, para cuadrar los días en los que se van a presentar a la clase virtualmente. O sea, ¿cómo lo hacen? En plan, No, ¿quedan en plan, este día nos presentamos o cómo? no, para nada. Los profesores realizan una clase online por semana, ¿no? Sí, O sea, y esa clase dura una hora para explicarte un solo tema, ¿me entiendes? Y ya sí, luego, como es un tema ya online y demás, el programa que ellos utilizan, creo que es Adobe Connect, no me acuerdo exactamente ahora mismo, no lo tengo aquí en la pantalla. Eh, ya luego ellos desde su ordenador o desde la propia universidad, ellos ven las asistencias de clase porque salen nuestros nombres, porque nosotros entramos con nuestros propios códigos, ¿sabes? No, sí. claro, porque claro, ellos nos dan un acceso directo con un enlace y nosotros entramos y ya sale nuestro nombre. Y ya simplemente cuando se termina la clase, les enviamos en el apartado de tareas, nos sale asistencia a clase uno, asistencia a clase 2 y ya luego pone debajo comentarios. Asistía en clase, yo por ejemplo yo hago así, yo pongo asistía a la clase el día tal a la hora X. Y ya con eso ellos ya revisan luego el video en diferido, porque claro, todos esos videos se quedan guardados. Entonces, Sí. ellos ya lo ven en diferido y ya dicen, vale, sí, asistí a clase 10 y 10. Ya está, en cuanto a la asistencia. Asistencia, sí. O sea que Mm. no necesariamente tengo yo que ir todos los días o ver siquiera las clases. Yo, por ejemplo, yo estudio más de manera autodidacta. No veo diferidos ni veo las clases online ni nada por el estilo. Porque prácticamente lo que me están contando es más o menos de lo que me dan en los apuntes. Aunque no en todos los casos es así. Puede variar, ¿sabes? Sí. Mm. Pero, pero bueno, que también eso es otro tema de las clases online de los profesores. Claro, sí. Bueno, si quieres hablar un poco más o menos tú de los profesores, cómo los tienes tú, son buenos, qué hacen. Porque es que en mi Vale, caso yo pues. creo que, perdón, lo he dejado claro que en mi caso no es una buena experiencia. Mm. Porque los Sí. profesores solo se limitan a leer lo que está escrito y escasitamente a resumirte algo que ya está resumido, porque sobre otro tema, los temarios ya están resumidos, porque ellos te Claro. cogen, por ejemplo, el DSM-5, te empiezan a resumir lo que es la patología de la ansiedad, te lo resume y ya luego ellos en las clases en online o en diferido te resumen ese resumen. Y es como, Sí. a veces ni siquiera te dicen exactamente lo que tienes que estudiar. No, te leen algo que ya está escrito, ¿sabes? O sea que Mm. entonces para mí no me sirve nada tener que asistir a una clase online, sabiendo que voy a escuchar exactamente lo que voy a leer. O ni siquiera eso. Muchas veces se explayan diciendo cosas que ni siquiera son importantes para la hora del examen, ¿sabes? En mi Sí. caso. O sea que no sé. Claro, y en caso del tema, por ejemplo, de las tutorías, yo me imagino que tendrás un equivalente o algo, ¿no? Tú podrás concertar una tutoría con un profesor o no. ¿Qué va? Yo con mis profesores directamente yo no puedo hablar. Yo tengo que hablar directamente mediante mi tutora. O sea, que me llame mi tutora. O sea, que eso es otro tema. Que me llame mi tutora nunca. Al menos este año. No, fuera de broma. Este año yo lo noté mucho. Como que mi tutora solo me llamó una vez. Y fue como a finales del cuatrimestre para decirme, oye, tienes exámenes. Y ya. En cambio, otros años sí me había estado llamando mucho más seguido. Y, Oh, y por ejemplo, yo si quiero poner una queja al profesor o decirle, oye, no, explícame esto, tengo que hablarle por un foro.
O si no, hacerle entender a mi profesora que le envíe un mensaje. A mi tutora, perdón. O sea que yo Ah, directamente no claro. tengo contacto directo hacia los profesores, salvo que esté en clase online. Esté en directo. Os Como se diría, ¿sabes? entiendo. Ah, claro, vale, entiendo, entiendo. Claro, entonces en mi caso sí difiere bastante, Claro. porque aparte de, claro, de tú ir a clase, atender y tal, y bueno, ahí mismo puedes preguntarle las dudas al profe si tienes tal, pero claro, aparte de eso, tú tienes la opción, en el caso de mi carrera, de mi universidad, es escribir un correo electrónico. Escribes un correo electrónico al profesor que te da la asignatura, al que tú quieras, Ujú. y al que tú tengas la duda, ¿vale? Le escribes, le dices, mira, quisiera concertar una cita con usted para consultarle algunas dudas que tengas sobre el tema. Él te da una cita y te concierta, por ejemplo, te concierta la cita, te dice, vale, tal día, tal hora, pásate por mi despacho y te atiendo. Tú vas presencialmente a su despacho y durante, yo qué sé, media hora o, bueno, puedes estar el tiempo que tú quieras, pero normalmente no suele ser más de media hora, de 40 minutos. Claro. Vas ahí, le dices tu duda y el profe te atiende directamente, en persona, ¿sabes? Tú y él solamente. Entonces, esa es la diferencia, yo creo que es algo a tener en cuenta, ¿no? De lo que es el sistema de estudios, digamos, ¿no? Claro, pero lo tuyo ya sería como una asistencia personalizada, en plan solo a ti. Claro. En cambio, nosotros no tenemos eso, salvo en revisión de exámenes. Y aún así tampoco, porque yo solo he ido a una revisión de examen, por ejemplo, en psicopatología, y prácticamente Sí. me decían, no, esto está mal, 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 mal. Esto lo he visto haber mejorado, pero no te dicen cómo, ni dónde estaba esa información. ¿Sabes? O incluso, por ejemplo, me pasó a mí, por ejemplo, el año pasado en psicopatología que en vez de decirme, por ejemplo, había una pregunta que en el dossier, en el temario, no salía. Esa pregunta, la respuesta a esa pregunta no salía. Y yo cuando fui a revisión, me dice el profesor, no, es que eso yo lo expliqué en las clases en directo. Y yo tipo, tío, pero es que Hostia. yo en mi caso, yo no tengo tiempo para ver clases en directo ni en diferido porque estoy trabajando y no me da la vida y por eso es que yo estudio más de manera autodidacta. Y por ejemplo, eso es algo que por ejemplo nos molesta bastante a nosotros como estudiantes, al menos en mi grado, porque no es un descontento solo mío, es un descontento ya general de la mayoría de mis compañeros, porque ya he hablado con ellos. Y, y pasa mucho de que de repente sueltan mucha información en las clases en directo que luego en el temario no están. O por ejemplo, otro tema, que en el temario no está información y en el temario te dice, vete, léete X libro o X artículo, la página X hasta la X. Y es tipo, tío, te estoy pagando a ti eh, miles de euros porque no son solo 100 200 300 pavos para que tú me estés haciendo clases de 8 meses. No es un cursillo de FP ni nada por el estilo. Te Claro. estoy pagando miles de euros para que tú me expliques un temario y me formes en mi educación en cuanto a mi carrera y tú directamente desde unos materiales que se supone que estoy pagando, que es el temario, me están mandando a leer un artículo que ni siquiera es como que tú me los pongas, me los copies y me los pegues ahí. No. Me mandas a otra página, o sea, que me busque yo la vida en buscar esa información. Y por ejemplo pasó también en varias materias el año pasado, de que, pues, creo que neurociencia, me parece, que había neurociencia por una materia que yo tuve que repetir en extraordinaria porque toda la información del examen eran de contenido adicional, o sea, ni siquiera contenido del propio temario. Era contenido adicional que el profesor te iba dando. O ni siquiera te daba, te decía, búscate la vida y lo buscas. Y no, no. Buah. Sí, es que, a ver, bajo mi punto de vista tendrían que entender
que como tú comentabas, ¿no? No es un cursillo de FP, tío, ni nada, es un grado, estás pagando dinero, ¿sabes? Entonces, un mínimo de atención sería, yo qué sé, lo justo, diríamos, ¿no? Eh, y sí, sí, y como comentas también, ¿no? El tema ese, necesitar más, digamos, más apoyo a la hora de, yo qué sé, de consultar, como dijiste, un examen o algo, yo creo que es necesario, ¿no? O sea, que haya más interés de parte también, no ya del alumno, sino también interés de parte del profesor. Claro. Del... Claro, entonces es una cosa. Entonces, como comentaste antes, el tema de los profesores hilando también, ¿cómo eran? ¿Cómo son? ¿Buenos, son malos? Que me lo preguntaste antes. En mi caso, Sí. eh, hay de todo, hay de todo. Digamos que hay profesores que sí que sienten pasión por lo que están dando, se nota que dan las clases con pasión, con buena docencia. Y otros en su contraparte pues están ahí porque van a cobrar y ya está. Y te escriben cuatro garabatos y te responden de mala manera cuando le preguntas una duda y se van, ¿sabes? Entonces hay un poco de todo. O de los que te leen directamente el PDF y tú dices, ¿para qué cojones vengo a clase? Es que es esto, es que es esto, me podías enviar el PDF ya como lo que yo hago en este caso. Es que es eso, de todo un poco. En mi caso, como es una carrera más, digamos, práctica que técnica, digamos, y son más, pues, resolver ecuaciones o más matemáticas y no tanta teoría, no lo experimento tanto como puede llegar a ser tu nivel, ¿no? Ujú. De tanto PDF, de tanto texto, no es precisamente mi caso, sino es más un caso más práctico, ejercicios matemáticos, ejercicios físicos, resolver cierto X problema o resolver, yo qué sé, cosillas, ¿no? Y después aparte está en el tema de las prácticas, que en mi caso son presenciales en laboratorio, y son eso, hacer prácticas en laboratorio, hacer experimentos de gravedad, de, yo qué sé, de fluidos o de termodinámica. Y coño, que está interesante. Claro, porque tú ves prácticas en plan, no a diario, pero temporalmente, ¿no? Sí, sí, en mi caso la suelen poner el día viernes, o sea, son todos los viernes tienes una práctica. Puede ser de turno de tarde o de turno de mañana. En este caso sí, para las prácticas sí que hay dos turnos de mañana y tarde, no es como comenté antes que las demás clases siempre son de mañana, en mi caso, en la carrera. Pero sí, las prácticas te las colocan de turno de mañana a turno de tarde, según la disponibilidad que tengas, normalmente en grupos de tres, a lo mucho de cuatro, pero es eso, vas al laboratorio, haces tu práctica, 4 horitas básicamente de hacer la práctica, y después lo que tienes que hacer es rellenar un paper, ¿no? Un paper científico, digamos que es como una especie de trabajo. Tú deberás conocer lo que son los papers, porque me imagino que en psicología también Sí, como, trabajan un poquito con el tema. sí, como una ficha técnica. Sí, algo así, como una especie No, de ficha técnica con texto, le ponen los procedimientos a seguir, claro, eso, no. No, todo tipo de información, pues. Mm. Entonces eso es lo que hacemos, son trabajos, digamos, de hacer el paper y entregarlo a la siguiente semana antes de empezar la siguiente práctica, ¿no? Ese es el curso que se sigue. joder, qué guay. Ojalá yo, la verdad, porque no sé en psicología en presencial cómo será, pero es que muchas veces tú te quedas como tipo, me estás poniendo a mí un caso clínico que a lo mejor ni existe, ¿sabes? Ni siquiera es algo que yo pueda Mm. ver. Me estás diciendo algo que me estás contando y te lo has inventado. Yo sé, Pepito tal, tiene estos síntomas. ¿Qué es lo que tiene? Y yo tipo, no me jodas. No me jodas. Yo no puedo saber qué es lo que tiene de algo que me estás inventando tú. Que a lo mejor puede tener muchas cosas. Que dio la casualidad de que, por ejemplo, en psicopatología había varias preguntas que era tipo, tío, es que esta persona tranquilamente puede tener un trastorno de ansiedad, como puede tener un trastorno de depresión, ¿sabes? O las Mm. dos, pero es que claro, es que si tú me dices de un papel a la realidad, pues es mucho más distinto. Entonces yo,
Pero yo, eso es para que envidia, ¿sabes? Ojalá nuestra universidad tuviese el mínimo ese. Porque al final del día yo prácticas yo ni siquiera tengo hasta finales de carrera, que es ya Mm, dentro de poco, igual que tú. Pero es que tú al menos sí, tú ya estás en contacto con tu tal. Y mira que a veces, sí, y mira que yo, por ejemplo, yo como grado de ciencias de la salud, que está implicada más a estar con gente, yo nunca estoy con gente, ¿sabes? Que es como, claro. tío, no tengo contacto ni siquiera con los profesores, como hemos dicho antes, ni siquiera con mis Mm, compañeros. Tengo contactos con mis compañeros y no sabemos ni cómo. Porque hicimos algo que se supone que es ilegal, que es poner nuestros números, nuestro contacto y demás en el foro. Es que es otro tema. Que hablar con tus compañeros es hablar por un foro de mierda que está mal hecho. O sea que jo, es un lío. Y nosotros porque pusimos nuestro WhatsApp y demás y tenemos nuestros propios contactos, ¿sabes? Y entre todos nos ayudamos y nos quejamos en el tema de exámenes y demás. Pero bueno, pero bueno. sí. Eso no lo tienes tú, desde luego. No, bueno, en mi caso, un grupo de WhatsApp que hicimos de clase y ya está, y por ahí Sí, sí. comentamos todo en general, ¿sabes? Mm. Pero bueno, y bueno, ya para ir cerrando el podcast un poco, mm, que, que hemos hablado de temas, que podríamos sacar más temas, pero no tenemos tiempo, nos tenemos que ir. Así que para ir cerrando el podcast, ¿qué es lo que a ti te hubiese gustado saber antes de entrar a la universidad? O al menos que no nos lo hubiesen explicado desde bachillerato o ni siquiera bachillerato. Porque en bachillerato lo único que nos daban cañas era EBAU, EBAU, EBAU. Y para quien no sepa, Sí, EBAU es sí, sí. la prueba de selectividad Ah, o la prueba de acceso a la universidad en España. sí, eso. Así que, no sé, que te hubiese gustado que al menos nos hubiesen explicado desde la ESO o desde bachillerato propio. No sé, antes de entrar a la universidad. ¿Qué te hubiese dicho, Claro, joder? sí, como, sí, claro, como comentas, en nuestra etapa de bachillerato lo único que nos hacían era prepárate esto para EBAU, prepárate este texto para EBAU, esto sale en EBAU, Pero todo es EBAU. ojo, Entonces, EBAU que luego a la larga no te sirve para nada. Todo te sirve para eh, una nota que no te sirve es que es tampoco para eso, nada. Porque te es pasas una 2 años nota. de tu vida estudiando materias que llevas estudiando toda tu vida. Ojo, para sacar Sí, 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 sí. una media de exámenes para supuestamente que la universidad te acepte o no. Claro, es que es eso, es que es una nota, tío, es un mero paripé antes de entrar a la universidad y que es el grueso y donde tendrían que centrar todo, digamos, toda la atención, toda la info, todo el detalle es en la universidad y pasar de la BAU porque es que es una nota, básicamente, presentarte ahí a hacer 4 o 5 exámenes los que tenga que hacer, Hmm. tener una nota y a ver si te admiten en la universidad, que esa es otra. Claro. El tema de que Y exámenes que según tu llevas nota te haciendo. admitan o no. Claro, y exámenes que llevas haciendo todo el año. Bueno, 2 años. Sí, sí, exacto, exacto, eso mismo. Entonces, claro, quitando todo ese rollo de la voz, porque es un rollo que, bueno, en próximos podcasts, si hay apoyo, pues podríamos, Sí, sí, podríamos centrar en la, el podríamos tema. centrar, ¿no? El eso, el tema en eso. Entonces, claro, quitando eso de en medio, es eso que el bachillerato no nos habla mucho de cómo es la universidad. No, eso es una realidad. No nos dicen, tú al llegar a la universidad vas a pasar por esto, esto y esto. Y no te hablan de eso, deberían de hacerlo. Entonces, en mi caso, ¿qué me hubiese gustado saber? Pues que todo es distinto, todo cambia, todo absolutamente cambia. Eso es lo que me hubiese gustado saber. Pero claro, tú vas con la idea de, bueno, voy allí, será como el instituto, tal, hago el paripé, tal, voy a clase y tal, ¿sabes? O sea, es el ISTI, ¿no? Hmm. Pero no, no es así. Ya os digo que no es así. Literal, es un choque de realidad al pasar a primer año de carrera. O sea, el salto de segundo de bachillerato a primero de carrera es un golpe de realidad. Y cuando antes te mentalices de eso, va a ser mucho mejor para ti. Porque cuando tú llegas ahí sin saber nada, directamente te la dan. Te la dan por detrás, pero bien. Porque, porque mi primer cuatrimestre fue un desastre. Porque yo me confié. Yo dije, va, voy sobrado, tío. En segundo de bachillerato saco 9 saco 10 tío, 8 Sí, sí. aquí, matemáticas, el puto amo. Física, va. Me lo saco todo, soy el puto amo.
Vale, llego a la universidad y digo, va, vamos a abordarlo. Y me confío. Me confío y digo, va, voy a abordarlo. Y no le tomo todo el interés o todo lo que es necesario para cursar una asignatura, no le tomo toda la importancia que debería tener, en verdad. Y digo, va, esto no es nada. Y te das el choque de realidad. Te das el choque de realidad, empiezan a haber suspenso y decir, joder, quizá necesitaba que alguien me dijese que esto es algo serio, ¿eh? Es algo muy, muy serio. Porque claro, ya empiezas a suspender y si suspendes después te quitan la beca. Y si estás en beca, pues, a pagar. Esa es la cuestión. Claro, y Y si te todo empiezan lo... a quedar asignaturas, Sí, sí, sí. eh, sí, sí, si empiezas a acumular asignaturas, peor. Tienes que ir al segundo año con asignaturas de primero, que no es como el bachillerato, que repites el año entero, que eso es algo que matizar, ¿no? Te cargas una asignatura de primero, estás en tercero, puedes tener una de primero, una de segundo, ¿qué te queda? Entonces, tener en cuenta que tienes que ir mentalizado. Esa es la clave y mi consejo, ir mentalizado, de que te vas a dar una hostia y prepararte. Prepararte y decir, vale, voy a cambiar desde el día uno, darle importancia a tope. O sea, esto es algo serio y me tengo que poner serio. Deja de estudiar un día antes del examen y empieza a estudiar 1 o 2 semanas antes, digamos. Eso básicamente mi take sobre esto. Tío, por la cara, ¿lo has visto cómo se ha caído el peluche de la nada? Presenciando en directo. ¡Un fantasma! Eh, un fantasma. En Saca clip. exclusiva en el canal de Jonas Valderes. Les presentamos al Literal. fantasma del peluche. ¡Un aplauso, fantasma! Hostia. Venga, preséntate, Joder. fantasma. Es broma, ya, ahora sí, fuera Eh, de broma. Conforme lo que tú has dicho, también tienes razón. ¿Sabes? También siento algo que nos hubiese venido de puta madre, por decirlo así directamente. Que nos hubiese explicado más el tema de los distintos tipos de universidades que existen en España y cómo acceder a ellos. Porque es que a ti nadie te claro. explica nada. Por ejemplo, yo no sabía que existía la opción de online hasta que pasó pandemia. Porque yo estuve un Sí. año sin estudiar. Por ejemplo, yo me tomé un año sabático como para reunir dinero debido a que yo quería estudiar artes escénicas y quería reunir dinero, trabajar y demás para poderme ir a Sí. estudiar a Málaga, pero es que ni siquiera nadie te dice cómo estudiar esta carrera. Por ejemplo, yo estudié bachillerato de arte y yo siempre decía, quiero estudiar artes escénicas, quiero estudiar artes escénicas. Pero cuando yo le preguntaba a mis profesores, oye, ¿cómo estudiar artes escénicas? Nadie me sabía decir. Todo el mundo me decía, no, es que tú debiste haber estudiado bachillerato de artes escénicas en, en otra isla, porque nosotros somos de Canadá, ¿vale? Hostia. Y yo, Sí, sí. yo no quería estudiar eso en otra isla, yo quería estudiar desde la puta isla donde yo vivo y, o bueno, no sé si me entiendes, en plan que nadie te informa nada. Claro. Todo, Sí, todo el hay una mundo, falta. todo el mundo es como, nada, Ebau, no sé qué, no sé cuánto. Yo que soy de, en mi caso, bachillerato de artes, no, yo que soy de bellas artes, no sé qué, deberías tener una línea súper prolija, no sé cuánto. Y es tipo, tío, que tú te has pasado 8, 4, 6 años de tu vida estudiando esto y pretendes que yo, en 2 años de bachillerato, me aprenda todo lo que tú has estudiado en 5. ¿Me Mm, entiendes? Por ejemplo, sí. es algo que a mí me molestaba bastante, y de que no hubiese información, ni siquiera nadie te venía y te decía como, vale, chiquillos, ¿qué queréis estudiar? Vale, no importa si no sabéis qué estudiar, lo importante es que cuando decidáis qué estudiar, lo hagáis con toda la ilusión, que es lo que me pasó a mí. Yo, por ejemplo, yo con 17 años, 18 años, yo no sabía qué estudiar. Sí tenía claro, o sea, más o menos, qué era lo que quería hacer, como lo expliqué al principio del podcast, ¿no? Que quería ayudar a la gente, no sé qué, no sé cuánto, o estudiar Sí. algo relacionado con artes escénicas, pero es que nadie te aconseja, no hay... Que sí, que existe el... ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas cómo se llama? El orientador. Sí, sí, Eso, el orientador. orientador existe, pero es que nadie te orienta directamente. Tú vas a un orientador y es que lo último que hace es orientarte, ¿sabes? Es que es así de claro. Sí, sí. Porque al menos desde mi experiencia y es eso, nadie te orienta, nadie te dice los distintos tipos de universidades, nadie te dice
si algo es legal o no. Por ejemplo, en mi caso, yo no sabía, por ejemplo, si mi universidad era una universidad fiable, nada por el estilo, porque debido a que mi universidad es una de las muchas universidades de las que poco se hablan, porque tú escuchas mucho, no, la UNED, no, no sé cuántos, porque son universidades grandes, online, ya especializadas de muchos años, pero sin embargo, por ejemplo, UNIR no es una universidad tan conocida, la Universidad Internacional de La Rioja. Y yo, por ejemplo, Mm, por eso es que yo abrí este canal, para poder exponerla un poco, ya que cuando yo empecé a interesarme y quería estudiar psicología online, mmm, no había información sobre esta universidad y por eso es que hoy estamos aquí, para venir a claro. criticar todo lo que podamos sin dejar. Sí, Pero desde bueno, luego. pero bueno, Bueno, yo creo que hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Tú cómo sí. ves? Ves, yo creo que Sí, para yo ser el creo primer que sí. podcast nos Ha ha estado quedado bien. bastante bien, ¿sabes? Nos ha quedado un buen Sí. tiempo y, Mm. y pues eso, que Se irá mejorando. Estamos empezando de forma humilde y bueno, pues se sí, irá sí, mejorando. sí. Claro, poco a poco y ya luego esto saldrá a la luz y ya depende del, no sé, del engagement del video, pues vamos a ver si seguimos o no. Pero bueno, Sí, vamos a seguir un ratico más, aunque nos vaya mal. O si no, yo te voy a obligar, a mí me sí. da igual. Te voy a obligar. te voy- Tú tienes un contrato Bueno, de 3 meses. Tienes que hacer 180 videos, así que aguanta. un contrato. Bueno, pues pueden dejar en los comentarios si quieren que hablemos de otros temas o hacer una segunda parte de este tema, ¿no? O en general, Claro, ¿no? Y porque. ya pues tomaremos en cuenta las sugerencias. Claro, pero bueno, porque sí, nos han quedado temas que hablar. Por ejemplo, Ebau, Sí, porque, claro, muchos temas. algunos temitas han quedado, sí, sí. Pero bueno, Pues nada, esto ha sido todo por este primer podcast. Lo dicho, yo soy Jonas Valderes y junto a mí tengo a Tartaka Fandus. ataca Fandafs. Bueno, nos podéis seguir en nuestras redes sociales en ¿Qué más da podcast? El Sí, Instagram oficial de este podcast, donde resubiremos algunos cortos y clips, sobre todo sí, tomas falsas. sí, 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 sí. Hay muchas tobillas falsas, sí. y, y eso, le podéis seguir a él como... dinos cuál es tu canal Ah, de YouTube. sí, lo pueden encontrar poniendo Tartaka Fandubs con K y Fandubs con, bueno, con F. Y lo pueden encontrar ahí. O también pueden estar en Twitter, que estoy con el mismo nombre, o en, o en TikTok también. Y lo dicho, bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ha sido un placer para mí estar aquí comentando estos temas y bueno, Gracias. espero que haya feedback. Vamos a ver, lo dicho. eh, ya todo, todos nuestros canales estarán aquí abajo en la descripción. Y pues nada, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.